Buenos días con todos. Vamos a empezar la clase en un par de minutos. Disculpen la demora. Estamos hasta ahorita 12 personas conectadas. Listo. Vamos a empezar entonces la clase. La semana pasada nosotros vimos lo que eran las coordenadas, la matriz de rigidez de una barra inclinada. Al día de hoy vamos a ver los principios, ¿verdad? El comienzo de cómo ensamblar lo que se llama la matriz global de rigidez. ¿Sí? Vamos a ver la introducción. A la matriz global de rigidez. Buenos días, ingeniero. Esa es a continuación del tema de la semana pasada. Sí. Nuevo tema. No. Todo es continuación porque tenemos que llegar a resolver la estructura triangular que yo les puse desde el inicio. Entonces, es una continuación. Sí. Al día de hoy lo que vamos a hacer es indicarles cómo se procede a hacer la matriz global, ¿sí? Basado en lo que ustedes ya conocen de los elementos inclinados. Quizás no... Una preguntita en relación al taller que hice, sino que como saqué mal, creo que hice mal un paso en el momento de hacer el cálculo. Cuando Ok. justo la cosa es que no coincidí con la respuesta. Ahí creo que beta, ¿cómo era la relación de beta? Hacía algo rapidito. La relación de beta. Ajá, o sea, por lo que, o sea, ese día yo le pregunté cómo encontrar, me dijo, o sea, usted dijo por Pitágoras. Entonces, pero ahí creo que hice algo mal y saqué mal. Sí. O sea, ustedes tenían que calcular la rigidez que era A entre L. Sí. Y aquí tenían que ver ustedes si era coseno al cuadrado, si era coseno seno, si era menos coseno Claro, seno, ahí, seno ajá. cuadrado. Sí. Solo eran, Uno de esos valores tenían que escoger, ¿no? O sea, algunos tenían que usar uno y otros otro, ¿verdad? Lo que yo les decía que era por Pitágoras que ustedes tenían aquí un elemento que tenía a distancia A y a distancia B. Entonces ustedes para
calcular cuánto es L, era la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Entonces ustedes ya podían saber cuánto era este valor. El valor del área yo se los daba y el módulo elástico también. Y para el tema de coseno y seno, simplemente ustedes tenían que calcular, ¿verdad? El coseno del ángulo, siendo este el ángulo. Sí, esto sería beta, o el ángulo que se les estaba hablando. Sí. Entonces, lo que hacen ustedes aquí es que, digamos, el ángulo beta tendría que ser igual a la tangente a la menos 1 de B sobre A. Sí. Si no he revisado la actividad, si había un error en la calificación, me lo hacen saber. Si nadie más tiene, porque a veces, o sea, yo hago las actividades manualmente. Si yo cometí un error, me lo hacen saber, simplemente se les corrige. Entonces, aquí teniendo B sobre A, después tenían que calcular ustedes simplemente coseno de beta y seno de beta. Y de ahí usar los números que a ustedes les haya tocado, o sea, el término que a ustedes les haya tocado. Sí. Eso era todo el ejercicio. Ya, ok, gracias, Neo. Listo. Entonces nosotros le habíamos dado igual a ustedes ya la matriz de rigidez. Hoy día vamos a ver si usamos esa general. Igual les voy a dar una manera de entender también cómo se hace esta transformación de coordenadas y por qué era más sencillo antes cuando teníamos una barra y cómo va a ser ahora con más barras. ¿Sí? Entonces, esto lo dejamos nomás como repaso de clase anterior. Sí, dejémoslo ahí. Entonces, para el tema de la matriz global de rigidez, se puede decir que ya es una introducción a lo que después ustedes verán en algún futuro, quizás cuando hagan una maestría, una introducción a lo que es elementos finitos. Sí, está bastante relacionado el método de rigidez a elementos finitos. Entonces es el mismo concepto, solo que elementos finitos habla de cualquier ingeniería, sí, se puede aplicar a fluidos, se puede aplicar a mecánica, a civil. En cambio, cuando es solo de estructuras se habla de rigideces. Entonces el método de rigideces es un método de elementos finitos aplicados a estructuras. Entonces la forma fácil, se puede decir, de uno entender qué es lo que uno hace, es que si uno tiene una cercha, ¿sí? Supongamos que esta cercha tiene esta forma sencilla, y nosotros tenemos apoyos. Como yo les decía, se identifican lo que son los nodos, se identifican lo que son los elementos y se identifica lo que son las fuerzas externas. Una vez que tienen eso, ustedes suponen que se han removido simplemente los apoyos para dejar disculpen, remueven los apoyos entonces para suponer simplemente fuerzas externas o fuerzas de apoyo. ¿Sí? Más o menos para que tengan la idea sin que piensen en cálculos. Ahorita este sería el proceso de pensar que ustedes han removido los apoyos y los han reemplazado por fuerzas. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura sin apoyos y sin fuerzas. Sí, sin fuerzas externas. Ustedes lo idealizan así o lo piensan así. Y finalmente, ustedes lo que deberían de hacer aquí, que no lo hemos hecho hasta ahora, es que todo este elemento deberían de descomponerlo ustedes en elementos independientes.
¿sí? Donde ustedes van a comenzar a analizar los nodos de cada barra. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que algunos elementos coinciden en los nodos. Entonces, ese es más o menos el principio de lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, si esto se lo llamaba de sin apoyos ni nodos, hubo una descomposición de elementos. ¿Sí? Para los que han manejado ya algo de SAP, se dan cuenta que a veces se puede ver en los programas cómo se dividen todos estos elementos y no forman uno solo. ¿Sí? Entonces, uno comienza a analizar los elementos, ¿sí? Uno por uno. Como les digo, esta clase es para entender, se puede decir un poco lo que hacen estos programas que hacen la vida más fácil al ingeniero. ¿Sí? Entonces, ustedes reciben un problema, ¿sí? Les ponen un problema, lo visualizan como si fuera un problema sin apoyo, sin cargas, para que ustedes solo piensen en los nodos. Y estos nodos están formados por varios elementos, y cada elemento tienen un par de nodos. Entonces, resolver cada uno de estos elementos de forma manual lo hace bastante pesado. ¿Sí? Hasta el punto que por eso se dice que se tiene que usar computadoras para resolver esto de forma rápida. En el pasado habían métodos aproximados, métodos de cálculo que hacían que se demore bastante un tiempo de diseño. Entonces, gracias ahora a programas, ustedes mismos pueden crear sus programas en MATLAB, o la gente ya comienza a usar programas ya hechos como SAP, ¿verdad? Para ejecutar este tipo de desarrollo. ¿Sí? Entonces, nos vamos otra vez a la matriz, al ejemplo anterior, ¿sí? Este sería la explicación general del tema. Nos vamos otra vez a nuestro ejemplo anterior, al inicial de este tema de barras. ¿Sí? Y nosotros suponemos que tenemos esta barra triangular que está formada por 3 elementos. ¿Sí? Es de las clases pasadas. Entonces ustedes pueden suponer que aquí está un nodo 1, un nodo 3, y aquí nosotros decíamos que era un nodo 2. Aquí ustedes pueden identificar esto como el elemento 1, no, el elemento 3, el elemento 1 y el elemento 2. ¿Sí? Entonces, el eje general, se puede decir, el eje general de toda la estructura, hasta ahora le hemos trabajado con un eje XY. ¿Sí? Esta es las coordenadas globales. ¿Sí? La que gobierna para toda la estructura que ustedes están haciendo. Sin embargo, cada una de estas barras que ustedes tienen aquí escritas, se puede identificar también como que cada una tiene sus propias coordenadas locales. ¿Sí? Entonces, a cada elemento suponemos nosotros unas coordenadas locales. Entonces, esto se conoce como coordenadas locales. ¿Sí? A estas coordenadas locales ustedes la pueden identificar por elemento. Entonces pueden hablar de X1, Y1, pueden hablar aquí de Y2, X2, X3 y Y3. ¿Sí? Les pongo esta barra superior para identificar que son coordenadas locales. ¿Sí? Entonces, las coordenadas locales
le identificamos con X barra, Y barra, y le hemos puesto aquí una letra E, donde E significa el elemento. ¿Sí? Entonces, si uno tuviese que escribir las coordenadas locales de cada uno, el sistema se hace mucho más fácil. ¿Sí? Nosotros pudiéramos suponer si esta es mi gran barra, yo puedo suponer aquí el eje, que lo habíamos dicho, este es el eje XY, el general, y el local lo habíamos hablado nosotros con X barra y Y barra. ¿Sí? Entonces, nosotros tendríamos aquí, si este es el punto J y este es el punto I, nosotros aquí tendríamos Fx barra J y tendríamos una deformación U barra XJ. Aquí tendríamos una fuerza F barra YJ y una deformación U barra YJ. Y acá tendríamos lo mismo, ¿verdad? F barra XY, U barra Y. Y si quieren ver ustedes las fuerzas en Y, sería F barra Y y las deformaciones serían U barra Y. ¿Sí? Eso para cualquier elemento. Entonces, si ustedes tienen que generar la matriz de rigidez para cualquiera de estos elementos, ¿sí? Los elementos locales, con las coordenadas locales, ustedes fácilmente dirían que Fx y barra, Fy, no, era Fxj barra, será igual a la ecuación que ustedes ya conocieron en la primera clase, hace 2 clases, ¿sí? La ecuación sencilla, que nos decía 1, 1, menos 1, menos 1, UXY, UXJ. ¿Sí? Se conoce, ¿verdad? Que, voy a ponerles aquí en negro, como nota, se conoce que FY y FYJ, los dos son cero, para que estén en equilibrio. Sí, eso nosotros lo habíamos visto en la clase pasada. Para que este nodo esté en equilibrio, estos dos valores tienen que ser cero. Esto es una barra de 2 elementos, entonces para que esté en equilibrio tiene que aplicarse una fuerza. Solo tiene que existir fuerzas en el eje longitudinal de la barra. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Sí? Volvemos hace 2 clases, donde solo teníamos este elemento. Y ustedes saben acá que pudieran generar esto también con las ecuaciones de cosenos y senos que nosotros antes conocíamos. ¿Sí? Antes de pensar en un eje global de coordenadas, es fácil distinguir esto si nosotros ya no nos preocupamos del ángulo, sino que yo he dicho que estas son mis coordenadas locales. Entonces es fácilmente solucionable debido a esta ecuación. Si yo tengo una barra inclinada y yo tengo mi eje de coordenadas también inclinado en dirección de la barra, es fácil calcularlo. Antes, cuando nosotros teníamos las coordenadas globales con cosenos y senos, se nos complicaba la vida. ¿Sí? Vamos a ver también cómo se comienza a complicar, pero es una buena solución en cuanto a
en cuanto a desarrollo de estructuras grandes, de celchas, reconocer que los elementos pueden ser trabajados con elementos locales, ¿sí? Entonces, para resumir esto de aquí, nosotros podemos escribir que F barra es igual a K barra, ¿sí? Toda la K es esto. Y aquí le podemos poner U barra, ¿sí? Acordándonos que F barra son las fuerzas en coordenadas locales. K es la matriz de rigidez en coordenadas locales también. Y U son los desplazamientos, ¿verdad? Eso lo hemos hablado. Desplazamientos en coordenadas locales. Entonces, vuelvo y repito, si nosotros tuviésemos que hablar de ejes que están orientados en dirección longitudinal, en la dirección o el ángulo de rotación de cada elemento, todos obedecen a esta ecuación, ¿sí? A la ecuación sencilla que ustedes tenían. Pero esto, identificar que son coordenadas locales. El tema es que cada uno tiene su coordenada distinta. Entonces hay que ver cómo se transforma todos estos elementos a una coordenada global y armar una, se puede decir, una megamatriz donde estén involucrados todos los elementos. ¿Sí? Ese sería nuestro objetivo final. ¿Sí? Pero hasta ahora nosotros tenemos este tema de generar las coordenadas globales y locales. ¿Sí? Entonces, el primer paso que se puede decir que hemos hecho es hablar de una desconexión. ¿Sí? Desconectamos los elementos, saber que hay que desconectar los elementos. El segundo paso es una localización, es decir, identificar que cada elemento puede ser trabajado con ejes locales. Hemos visto un caso de formulación, es decir, cuál es la fórmula para cada coordenada local, que sería esta ecuación de aquí. ¿Sí? Todos con la misma forma. Lo único que deberíamos de conocer de cada elemento es A, E y L. Y ahí ya tendríamos nuestra forma sencilla sin tantos cosenos y senos. Y ahora viene la parte difícil. La parte difícil es la globalización. ¿Sí? Cómo llevar todo esto de las coordenadas locales a las coordenadas globales. Y no sé si en el día de hoy alcancemos a hacer el quinto paso, que se llama el ensamblaje de todos los elementos. Porque vamos a hallar las coordenadas, vamos a llevar de coordenadas locales a globales cada elemento y después eso lo vamos a unir todo en una gran matriz. ¿Sí? Ese es el proceso, se puede decir, mecánico que va a seguir los problemas para resolver cerchas. Entonces, el siguiente paso sería globalizar los elementos, ¿sí? Transformar las ecuaciones de rigidez, ¿sí? Todas esas son ecuaciones de rigidez, de ejes locales a ejes globales o al eje global, ¿sí? A ejes globales, vamos. Sí, el gran eje global es XY y el local hablábamos de X barra
y Y barra para cada elemento. ¿Sí? Entonces, para simular y explicarles en qué se basa ese cambio, ¿sí? Después ya les daré la ecuación ya resumida. Si nosotros tenemos aquí una barra que es inclinada, vamos a suponer aquí el eje X barra y Y barra. Nosotros aquí podemos dibujar, si hablamos solo de desplazamientos, podemos hablar de UY1 barra UX, vamos a hablar no de uno, vamos a hablar de letras, J barra y J, ¿sí? Siendo este el punto J. Si este es el punto I, tendríamos aquí U barra XI y tendríamos aquí U barra Y. ¿Sí? Si nosotros queremos dibujar esto en los ejes globales XY, nosotros tendríamos aquí el elemento UXJ y acá tendríamos UYJ. En esta parte de aquí tendríamos UXI y aquí tendríamos UY. ¿Sí? Y este pudiese ser nuestro ángulo de inclinación. Vamos a poner aquí. Este sería nuestro ángulo, vamos a poner θ. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación o la forma gráfica de saber qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que representar estos elementos que están locales a estos elementos que son globales. ¿Por qué globales? Porque podemos identificar todos los elementos, tanto inclinados, verticales y horizontales, con esta coordenada global. Entonces, para hacerles la gráfica un poco más grande acá, solo de un nudo, si nos referimos a un solo nudo, este pudiera ser mi eje X, acá mi eje Y, y les voy a volver a graficar los elementos. ¿Sí? Entonces ustedes tienen aquí E barra, le vamos a llamar 1. Aquí vamos a tener E barra 2. Aquí vamos a tener E2. Y aquí podemos tener E1. ¿Sí? Y este sería nuestro ángulo delta. Entonces, si estas son las coordenadas globales, ¿verdad? Y uno quiere tener el desplazamiento total, el vector de desplazamiento de aquí. Uno pudiera decir que UI va a ser igual al valor, ¿sí? Se puede decir al escalar UXI por la coordenada, se puede decir E1. Sí, siendo estos los elementos, unos elementos unitarios. Entonces aquí tendríamos UY por E2. Aquí le vamos a poner los elementos barra.
¿sí? Suponiendo que estos son escalares. Entonces aquí tendríamos UXY más UYI pero ahora en sus elementos globales. ¿Sí? Entonces, esto lo que quiere decir es que se puede representar el vector UI. Vamos a indicar que esto es un vector. ¿Sí? El vector se puede representar con coordenadas en el eje local como coordenadas en el eje global. Entonces, nosotros tenemos que saber a qué es equivalente estas barras si uno lo trata con ejes globales. Entonces, si uno quiere escribir estas dos ecuaciones, ¿sí? Estas ecuaciones que tenemos aquí, nosotros diríamos que Ux y Uy es igual, para transformarlo, ¿verdad? No sabemos qué tendremos que multiplicar para llegar a coordenadas globales UXY, Uy. ¿Sí? Pongámosle acá la barra para que también lo identifique, para que no trabajen solo con colores. Sí, entonces necesitamos saber qué es lo que necesitamos multiplicar. ¿Sí? ¿Por cuánto tenemos que multiplicar esto para llegar a coordenadas globales? Entonces aquí ustedes le pueden llamar que esto es una gran matriz Q. O dejarla de esa manera. ¿Sí? Esto va a ser una gran matriz Q. Le podemos llamar Q11, Q12, Q21, Q22. No sabemos cuántos serían esos elementos. ¿Sí? Lo que podemos saber a partir de esta gráfica, ¿sí? A partir de esto, si nosotros nos llevamos esto, le voy a poner de otro color. Yo de esa gráfica puedo decir que E1 barra es igual, ya comenzamos con los colores, sigamos así. E1 barra es igual a E1 más E2. Y si se dan cuenta, lo que tiene que multiplicar es coseno de alfa o de teta, seno de teta. ¿Sí? Para hallar E1, tendrían que multiplicar E1 barra, tendrían que multiplicar E1 por coseno de teta más E2 por seno de teta. ¿Sí? Esta es la forma fácil. Y de esta parte de acá, de E2 barra, tendrían ustedes que esto es igual E1, E2. Tendrían ustedes aquí que esto es igual a menos seno de teta más coseno de teta. ¿Sí? Que sería esta parte de acá. E2 barra. Para entender el E1 barra, ustedes pueden suponer que tienen aquí 90 grados. Entonces es la proyección de un vector sobre otro. ¿Sí ven? Si esto es 90, ustedes pueden ver que este ángulo acá también sería teta. Entonces por eso uno es coseno de teta y el otro es seno de teta. Si se quieren fijar ustedes en la primera ecuación. ¿Sí? Si no lo habían notado así. La proyección de 1 sobre este eje sería por coseno de teta, ¿verdad? Si identificamos que este es teta, la proyección de acá sería por seno de teta. Así hacen E1 barra. Y E2 barra sería esta parte de acá. Entonces se llega a la conclusión que este elemento Q, este Q11, Q12
Q2, 1, Q2, 2, ¿sí? Todo ese elemento Q sería igual a coseno de teta seno de teta menos seno de teta coseno de teta. ¿Sí? Entonces, si lo quieren poner ustedes en la nomenclatura que antes teníamos, coseno, seno, menos seno, coseno. Entonces, ustedes ya pueden escribir, en vez de Q, pueden escribir esto para transformar los elementos. Como en realidad necesitamos hallar, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros tendríamos solo dos componentes, ¿verdad? Una sola componente. Yo les decía que para que esto esté en equilibrio, UY1 y UYJ tienen que ser 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan de acá? De esta parte de acá. Bueno, esto yo lo hice con fuerzas. Acuérdense. ¿Sí? Las fuerzas tendrían que ser 0. ¿Sí? En Y, para que esto esté en equilibrio. Entonces hablamos solo de dos fuerzas. El tema es que si ustedes ya transforman esto de un elemento de dos fuerzas al eje global, se van a encontrar que en realidad necesitan cuatro fuerzas o 4 desplazamientos. ¿Cuáles son los 4 desplazamientos? Es que sí existe UX1, UY1, UXJ, UYJ. Si lo hacemos solo por ejes globales, digo locales, solo existiría UX1 y UXJ. ¿Sí? Entonces, esta matriz que ustedes han visto aquí, en realidad esta matriz que ustedes les vuelvo a escribir aquí, UX1 barra UY1 barra, digo, UYI y UXI. Esto que es igual a coseno, seno, menos seno, coseno. Esto sería UX y UY. Pero como sabemos nosotros que existen también los valores de J, ¿sí? Esto queda aquí corto, ¿verdad? Porque aquí sería la ecuación para las I. Si yo quiero las ecuaciones para las J, quería poner esta es la ecuación para las I. Si yo quiero las ecuaciones para las J, yo tendría la misma forma. UXJ, UYJ, y aquí yo tuviese coseno, seno, menos seno, coseno. Aquí yo tuviese UXJ, UYJ. Entonces dicen que para unir las dos cosas, como sabemos que en verdad las Y son 0, que es lo que les indicaba antes, yo tendría como ecuación, ¿sí? 1i con J, ¿sí? Lo que ustedes vieron hace poco. Y aquí ustedes tendrían UXI, UXJ. ¿Sí? Porque sabemos que en Y es 0. Eso es lo que les trataba de decir antes. Y esto les quedaría como coseno, seno, 0, 0, 0, 0, coseno, 0, coseno y seno, digo. Y aquí ustedes tendrían esto como UXI,
UY, UXJ, UYJ. ¿Sí? Para tener todo en una sola matriz, porque yo sé, ¿sí?, que aquí los valores de Y son ceros. ¿Sí? Entonces por eso ya no los ven ustedes aquí y puedo hacer mi matriz más pequeña. Si no pudiera hacer mi matriz más pequeña, tendría que poner aquí los valores reales. Entonces, esta es la forma general para convertir algo de coordenadas locales a coordenadas globales. ¿Sí? Y a este elemento, entonces aquí ponemos, esto sería nuestros desplazamientos locales. Ingeniero, disculpe, ahí todos serían positivos. En esta parte de acá. Sí, Sí. sí. En esta parte de acá sí, todos son positivos. Esto de acá va a ser desplazamientos globales. Y esto de aquí va a ser, se le puede llamar la matriz de transformación de desplazamientos. Matriz de transformación de desplazamientos. ¿Sí? Si ustedes multiplican todo esto, o sea, para quienes interese tener también esto anotado, si ustedes multiplican todo esto les da CUXI más SUXJ y aquí les da CUXJ más SUYJ. Aquí me equivoqué. UYJ. Sí, que es lo que ustedes hicieron en la parte de arriba. No hay otra forma que ustedes no la escriban que no sea así. Sí. Entonces esto es para tener los dos valores. El tema es que, como ustedes ya habrán visto, esto también se puede interpretar de la otra manera. ¿Sí? Entonces, de esta manera, si yo quiero poner los elementos de forma contraria, ¿sí?, aquí yo voy a tener, esto ya no se los voy a desarrollar por cuestión de tiempo, pero aquí yo tendría, si yo quiero ponerlo, quiero hallar ahora el desplazamiento global en función del desplazamiento local, esto en cambio se transforma a esta forma. Aquí tendría UX1 barra, UXI barra y UY, UXJ barra. ¿Sí? Entonces, esta igualdad se la puede representar, como estamos hablando de matrices, ¿verdad? Sería fácil si fueran escalares, uno solo pasa a dividir. Si queremos verlo de la otra manera, esta sería la forma. ¿Sí? Estas dos ecuaciones aquí, aunque ustedes digan, bueno, ¿para qué uso esto si ya tenía antes mi ecuación grande? Les ayuda, a veces, les puede ayudar en varios problemas, no solo de estructura 1, sino a nivel general. ¿Sí? Si es que tienen ustedes dificultades para hallar las coordenadas, lo pueden hacer de esta manera. En muchos ejercicios, no solo de estructuras, en física, en hormigón, en acero, si ya están viendo los cursos, a veces
se les hace un poco difícil, un poco tedioso, se puede decir, llevar de coordenadas o de fuerzas axiales de un elemento a fuerzas en las coordenadas globales. Entonces, esto es una forma rápida de llevarlo. ¿Sí? Cuando hablo de, yo les di aquí la ecuación de desplazamiento, estas ecuaciones también aplican para ecuaciones de fuerzas. ¿Sí? Igual, en todo caso, la forma general que ya hemos visto aquí es que U barra es igual a la matriz de transformación, si le vamos a llamar T, multiplicado por U. Y viceversa, si yo quiero hallar U, la forma general es T, y sabemos que esto es el signo de traspuesta. ¿Sí? Lo que hemos hecho ahí es una traspuesta por U barra. Asimismo, yo puedo escribir que la fuerza es igual a la transformada de T. Sí. Déjenme borrarles esto por aquí. A la matriz de transformación multiplicado por F. Y puedo tener que F es igual a la matriz T, pero la traspuesta, multiplicado por F bar. Sí. Entonces, estas son las formas generales de transformación. Sí, que lo pueden aplicar ustedes en nivel general a cualquier elemento con el cual estén trabajando. El tema aquí, ya posiblemente para terminar la clase, es que a veces uno no quiere estar transformando desplazamientos por un punto, fuerzas por otro punto, y uno quiere transformar una sola cosa. Entonces, nosotros sabemos que la ecuación de rigidez es fuerza igual K barra por U barra. Esto para ejes locales. Y tenemos muy claro que fuerza es igual a K por U para ejes globales. Entonces, el objetivo es trabajar solo con una ecuación y no estar transformando cada una de las cosas. Sin embargo, esto a ustedes les ayuda a asimilar lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Como yo necesito trabajar en ejes globales, necesito hallar una transformación que me ayude a realizar todos estos problemas. Entonces, yo de aquí puedo saber que U barra es igual a la transformada, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto antes, por U. Esto lo vimos anteriormente. Entonces yo puedo poner que mi fuerza es igual a, ¿cómo les digo esto para que me entiendan? Fuerza es igual a K barra, si seguimos con la K barra. Y aquí voy a poner yo la transformada por U. ¿Sí? Este elemento que ustedes han puesto aquí es esto. ¿Sí? Acuérdense que están escribiendo esta forma. Entonces, a partir de esto, si nosotros cogemos y multiplicamos ahora ambos valores por t, ¿sí? Voy a multiplicar esto por la transformada de t,
tengo aquí f barra y esto va a ser igual a k barra t. Y voy a multiplicar esto también por la transformada de t. Esto se puede decir que es un artificio matemático lo que estoy haciendo. Yo voy a obtener de esto, de esta parte de aquí, y ahora de esta parte de acá que he creado, voy a obtener que esto es f y que esto va a ser igual a mi matriz K por mi vector U. ¿Sí? Entonces, para transformar K, no para transformar deformaciones o fuerzas, ¿sí? Para transformar K, yo de aquí tengo que mi forma general, ¿sí? Nueva forma general, tengo que K es igual a T traspuesta por K barra por T. ¿Sí? Entonces, esas son las ecuaciones que vamos a estar usando bastante para resolver lo que son las matrices. Entonces, tienen esta forma de K, tienen esta forma para desplazamientos y tienen esta forma para fuerzas. ¿Sí? Aquí ustedes tienen la forma de K. Entonces, si uno quiere escribir, si uno pone como ejemplo que uno tiene un K barra igual a E sobre L, 1 menos 1 menos 1 y 1. ¿Sí? Ese es el elemento global, el elemento local. Yo tengo como K que esto va a ser igual a coseno seno, coseno seno. Y aquí voy a tener A entre L, 1 menos 1 menos 1, 1. Y aquí yo voy a obtener mi otro elemento, que es coseno seno, coseno seno. ¿Sí? Entonces, repito, esto es mi matriz de transformación T, esta es mi matriz de transformación. Esto de aquí, como tal, ya sabemos que es K. Y aquí tenemos que esto es nuestro K barra. ¿Sí? Entonces, de esta forma, si ustedes multiplican todo esto, van a llegar a la forma que les di la semana pasada. Multiplican todo eso, les queda que A entre L es igual a coseno cuadrado, seno coseno, menos C cuadrado, menos seno coseno. Y todos los valores que ustedes ya tienen antes escritos en sus apuntes, ¿verdad? Estas ecuaciones igual las pueden encontrar ustedes en internet si las necesitan. Más allá de mostrarles cómo se halla una ecuación, esta clase sirve para que ustedes pongan en práctica los conocimientos de álgebra lineal, temas de transformadas, temas de multiplicación. Para quien no se haya dado cuenta, por ejemplo aquí, al multiplicar yo la transformada de t,
No es lo mismo si multiplico la transformada de t a la izquierda que si cojo la transformada de t y lo pongo a la derecha. ¿Sí? Tengo que seguir el orden. Si todo lo multipliqué con el primer término t transformada, todo esto tengo que multiplicarlo con el primer término siendo la t transformada. ¿Sí? No da lo mismo el orden de los valores que están poniendo. Asimismo aquí, no da lo mismo multiplicar esto de forma contraria. Entonces, hay que, se puede decir, indicado cómo se resolvería esto. ¿Sí? Vamos a avanzar un poco más la clase. Por si acaso, para quienes pudieron ver la actividad en Moodle, la actividad no lo vamos a hacer, o sea, no va a tener de límite las 9 de la mañana, como hemos hecho antes, sino que va a tener como límite la medianoche del día de mañana, o sea, hasta las 23:59 del día de mañana. Porque lo que les he pedido es que desarrollen algo en MATLAB. Más que desarrollar, que calculen. MATLAB prácticamente es una calculadora. Entonces, para que comiencen a practicar esta formación de matrices, les he pedido que su número de cédula, los primeros 9 números, contándolo de izquierda a derecha, los pongan en una forma de matriz. A ellos les he puesto un ejemplo. Tienen que seguir nomás el ejemplo. ¿Cómo lo ponen? Esa es como se puede decir la investigación, entre comillas, para que ustedes sepan cómo introducir las cosas en MATLAB o en el programa Octave que yo les había dicho que pueden usar, o en Python, ¿sí? Ingeniero, Sí, dígame. cuando se refiere a copiar todos los comandos realizados, es copiar todo lo que está en la pantalla, ¿verdad? Sí, es que si ustedes se dan cuenta, porque algún estudiante me puede decir que es muy pesado tomarle foto, hacer captura de pantalla, ustedes pueden seleccionar eso como si fuera una hoja de Word y si quieren la pueden copiar ustedes en una hoja de texto o en un documento de Word. Sí. Ya, gracias. ¿Por qué no les digo cómo hacer cada cosa? Porque simplemente es introducir un comando. Entonces ustedes pueden buscar en internet traspuesta de matriz MATLAB y les sale cuál es la fórmula que tienen que usar. Sí, esto prácticamente MATLAB es como un Excel. Entonces necesitan un comando. Ya, simplemente es eso. Después le dicen la inversa, entonces ustedes cogen y multiplican la inversa. ¿Sí? Así como en Excel ustedes ponen para sumar, ponen suma y entre paréntesis ponen el valor. En MATLAB también tienen el mismo oficio. ¿Sí? Coger un comando, comando suma, comando resta, comando inversa. ¿Sí? La inversa es INV y entre paréntesis la matriz o la traspuesta. Se le pone transpose y ahí entre paréntesis se pone cuál es la matriz que ustedes han creado. ¿Sí? No se los enseño yo aquí cómo hacerlo porque siento que es más didáctico que ustedes lo investiguen y ustedes lo escriban, porque si lo ven ya copiado, simplemente ustedes dicen cómo es que el profesor hizo, lo copian y se les olvida el día de mañana. Si ustedes lo investigan, ven el valor y lo escriben, creo que ganan un poco más de revisión. ¿Sí? Entonces, esta clase les dejo nomás establecido el ejercicio. ¿Sí? Al día de mañana lo vamos a continuar. Pero para que lo tengan anotado ustedes, volvemos nosotros a nuestro elemento triangular. ¿Sí? Ya vamos a desarrollar las matrices de cada punto. Tenemos 1, 2 y 3. Y de aquí vamos a poner que E por A, o sea, no E, no A, la multiplicación E por A es 200 raíz de 2. De este elemento de acá vamos a poner que E por A, ¿sí? Módulo por área, es igual a 50. El módulo por el área, vamos a suponer que 100. La longitud, el L, vamos a suponer que es 10. ¿Sí? No vamos a tratar de unidades ahorita, sino solo de números. Esto va a ser igual a 10 raíz de 2, porque esta longitud también va a ser 10.
¿sí? Estamos hablando de un triángulo con ángulos a 45 grados, si es que se dan cuenta, ¿verdad? Tienen lados iguales. Entonces, los elementos van a tener la misma denominación de antes. Esto va a ser 1, esto va a ser, el elemento de acá va a ser 2, ¿sí? Y este elemento de acá va a ser 3. Entonces, vamos a armar la matriz de cada elemento. Sí, la matriz de rigidez de cada elemento. Vamos a llamarle todos estos los KE. Y esto va a ser igual a A por E o E por A sobre L. ¿Sí? De cada elemento. A por E de cada elemento. ¿Sí? Se los puede confundir más. A de cada elemento, E de cada elemento, L de cada elemento. Y esto va a multiplicar. Sí, disculpen que les vuelvo a escribir otra vez la ecuación, pero es mejor que la tengan ahí. Coseno cuadrado, seno coseno, menos coseno cuadrado, menos seno coseno, seno coseno, seno cuadrado. ¿Sí? No sé si dé el tiempo, espero que sí, para que ustedes esto, en vez de usar el MATLAB como calculadora, lo usen para programar. ¿Sí? Espero que dé el tiempo para introducirles eso. ¿Sí? A manera que ustedes no estén introduciendo a cada rato todo esto, sino que ya esté codificado, automatizado, así como ustedes cuando trabajan con Excel o cualquier otro elemento. ¿Sí? Todos son lenguajes numéricos, entonces la idea es que la generen de esa manera. Entonces yo les voy a armar una sola matriz, ¿sí? Y ustedes pueden verificar mañana para que puedan revisar ustedes las otras matrices. ¿Sí? Voy a armar la matriz de rigidez del primer elemento. Elemento 1. ¿Sí? El elemento 1 va a tener como matriz K. Esto va a tener K igual a E entre L. Esto va a ser igual a 100 sobre 10. ¿Sí? Esto es igual a 10. El ángulo es 0 grados. ¿Sí? Entonces su trabajo es ver el ángulo para cada uno de ellos. Y la matriz F del primer elemento va a ser igual. Si nosotros lo vemos esto como coordenadas locales, esto se lo puede escribir de esta manera. Si lo quiero ver yo siendo en coordenadas, ¿sí? Aquí les voy a poner coordenadas locales. Si yo quiero esto con coordenadas globales, esto sería fx1 del elemento 1, fy1 del elemento 1, fx2 del elemento 1 y fy2 del elemento 1. ¿Sí? O si se confunden con el número 1 y 2, pueden trabajarlo ustedes como elementos I y J otra vez. ¿Sí? Trato de darles varias nomenclaturas para que no se centren en una sola forma de resolver las cosas. En todo caso, esto sería nuestro elemento 1. Esto de acá sería F2,1. Y este elemento de acá sería F1,1. ¿Sí? Ese es el diagrama de cuerpo libre de esa barra. Entonces, si queremos nosotros la matriz de rigidez multiplicada por U, esto sería igual
a 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, 1, 0. Y aquí tendrían ustedes todos estos valores con 0. Y en la parte de acá tendrían ux1, uy1, ux2, uy2. ¿Sí? Entonces, esto que acabo de hacer yo con el elemento 1, tendrían que hacerlo ustedes con el elemento 2 y 3. Aquí tuve un error al nombrar los nodos. Este era el punto 2, este es el punto 3. Entonces, cuando están haciendo el elemento 1, esto es 1 y esto es el punto 2. Entonces, este 1 obedece a este elemento y este 2 obedece a esto de acá. ¿Sí? Esto de acá es por ser el nodo 1 y esto de acá es por ser el nodo 2. Entonces, cuando hagan ustedes el elemento 2, ustedes van a tener como nudos 2 y 3. Y cuando hagan el elemento 3, van a tener como nudos 3 y 1. ¿Sí? Entonces, para el día de mañana, en vez de mostrarles cada una de las cosas, ustedes ya lo pueden hacer en casa, de cuál sería la matriz de rigidez para cada elemento. Mañana lo que vamos a hacer es cómo se combinan todas estas fuerzas en una sola gran matriz y así ya poder resolver, se puede decir, un sistema de matriz global. Esto de acá es un sistema de matriz por elemento. Entonces, queda para mañana hacer estos elementos acá. Y les doy el tiempo para hacerlo de MATLAB. Como sé que quizás algún estudiante no tiene una computadora ahorita, está viendo la clase por celular o cualquier otro método, por eso no les puse el límite que lo hagan hasta las 9 de la mañana, sino que lo pueden hacer hasta el día de mañana a medianoche. ¿Sí? Y el día miércoles ya seguiríamos avanzando con esto. ¿Alguna pregunta? Lo que parece ahorita sencillo, espero que les parezca sencillo, es necesario para que ustedes tengan las bases para poder hacer después otras matrices, ¿sí? Porque aquí van a estar viendo ustedes matrices, no hasta el final, sino hasta la mitad prácticamente del segundo parcial. Porque ahí ustedes tienen que ver fuerzas sísmicas, principios de fuerzas sísmicas, y su aplicación también, porque sería una fuerza lateral para que ustedes puedan resolver un pórtico con los conocimientos que tienen. Se espera igual seguir todo el plan de trabajo, ¿sí? Hasta el primer parcial, para que ustedes ya en el segundo parcial trabajen con vigas y pórticos, ¿sí? Pero en este parcial nos vamos a centrar prácticamente en todo lo que son armaduras. Igual, si en algún momento sienten que o estoy yendo muy lento o muy rápido, me lo pueden decir, ¿sí? Para ver cómo acomodamos mejor al método de aprendizaje que ustedes están llevando. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar la clase hasta ahí el día de hoy y les voy a tomar la asistencia. Acordarse para el día de mañana, si es posible, ustedes desarrollen esto en casa para que vean igual cualquier inconveniente que tengan. Muchas veces copiarlo parece sencillo, pero ya cuando tienen el problema, ¿sí? Cuando no saben cuánto es el ángulo, cuánto es el valor, o
cómo poner estos números, si es 1, 2, 2, 3 o 1, 3, comienzan a haber dificultades, ¿sí? Entonces, prefiero que ustedes, si tienen tiempo, ¿verdad? En casa, hagan las matrices de estos elementos y después con cualquier duda que tengan, mañana los podemos resolver. ¿Sí? Esto de acá no es deber, simplemente es una iniciativa para que ustedes puedan practicar. Y lo que sí es deber es lo que está en el sistema. ¿Sí? Les repito, una vez que ustedes tienen hecho ya el MATLAB con todos los elementos, si alguien no encuentra un comando, lo dudo, porque son los mismos comandos. Hasta ahorita son los mismos comandos de MATLAB y Octave. ¿Sí? Cuando yo les mando una tarea, yo primero he moneado MATLAB para ver si todo está igual. Entonces, con los dos programas son lo mismo. Python, si quieren usar Python, es lo mismo, pero con unos cambios un poquito ¿cómo se llama? De los comandos. ¿Sí? Cuando digo cambio de comandos, es así como cuando ustedes tienen un Excel, donde a veces no les reconoce la coma, sino que deben poner punto y coma. Entonces ese mismo problema a veces ocurre entre un programa y otro. Pero todos se supone que tienen el mismo lenguaje. Listo. Está Basurto. Presente, ingeniero. Listo. Carrera. Presente. Carreño. Presente. Chiquito. Presente, ingeniero. Coronel. ¿Está Coronel? Presente, coronel, ingeniero. Listo. Delgado. Presente. Espinosa. Presente. Estrella. ¿Esta Estrella? ¿No está? Galarza. Estrella, Presente. Estrella sí estaba, se la debe ir del internet porque recién estaba ahí en pantalla. Listo. En todo caso, si al final no está, no, sí, escribió. Cuando alguien no esté o justifica que no está y yo no les llego a poner la asistencia, escríbanme un mail al correo de la institución, ¿sí? De la Universidad de Guayaquil, para hacerles válido alguna asistencia que hayan tenido. ¿Está Galarza? Sí, presente. Guerrero. Presente. Lozano. Presente. Mateusi. Presente. Morejón. Presente. Moreno. Presente, ingeniero. Murillo González. Presente. Murillo Jaramillo. Presente. Palán. Presente. Peñafiel Aray. Presente. Peñafiel Díaz. Peñafiel Díaz. Quiridumbay. Presente. Presente, ingeniero. Buenos días. Sí está Ingeniero. Peñafiel. Ok. Quiridumbay también. Regalado. Está regalado. Presente, sí, regalado. Rivadeneira. Presente. Rodríguez. Rodríguez. ¿Dónde está Rodríguez? Tenorio. Presente. Tobalombo. Presente. Triviño. Presente. Valero. Presente. Villa Presente. y Yagual. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Entonces no tiene asistencia el señor Rodríguez únicamente.
Vamos a dejar hasta ahí entonces la clase del día de hoy. Espero que no tengan problemas con el tema de MATLAB, Python o Octave. Si alguien tiene alguna dificultad, igual me la pueden escribir. Les he dejado el límite igual que lo puedan entregar hasta el día de mañana a la medianoche. Entonces tienen bastante tiempo para ver si tienen algún problema con la computadora, no han podido instalar algo, pero se supone que revisé todas las tareas, se puede decir la actividad de hace 2 semanas y todos habían podido instalar el programa. Entonces no deberían tener problemas para desarrollarlo. Sí. Cualquier consulta igual me la pueden escribir al correo. Tengan buen día, sí. Nos vemos el día miércoles. Gracias, ingeniero. Buen día, gracias.